Bien, el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un gráfico que relaciona la cantidad de veces que se presenta un problema de calidad, vale la redundancia, su frecuencia. Este representa cuál de estos problemas es de mayor relevancia o se presenta más veces, ocasionando la mayor cantidad de problemas o defectos en la organización. De esta manera nos ayuda a determinar o discriminar los pocos vitales. Generalmente el diagrama de Pareto se lo conoce como el diagrama 80-20, el principio 80-20 o los pocos vitales y muchos triviales. No vamos a entrar en el detalle que otras organizaciones y otros autores ya no utilizan triviales porque dicen que ningún problema es trivial, etcétera, etcétera. Sin embargo, la concepción quiere decir que son pocos elementos los cuales son críticos, son muy importantes y otros que no son muy importantes porque no afectan el rendimiento del proceso. Obviamente que en Seis Sigma queremos trabajar eh, de manera perfeccionista, pero evidentemente esto se logra con el tiempo. No podemos hacerlo de la noche a la mañana. No es una bolita de cristal que nos ayuda o una varita mágica que nos ayuda a solucionar los problemas de manera ipso facto, de manera inmediata. Este principio se conoce, como ya hemos dicho, el de 80-20. El 80% de las pérdidas la ocasiona el 20% de las causas, por ejemplo, o de las fallas o de los errores. ¿Sí? Y el 80% de las causas identificadas, por ende, se considera que son, ya hemos entrado en ese detalle, no vamos a redundar un poco más, son las muchas triviales y no afectan en sobremanera el problema en cuestión. ¿Cómo vamos a elaborar un diagrama de Pareto? Vamos a identificar los problemas que se suscitan en el proceso, vamos a listar todos los problemas y recolectar o anotar las veces que se presenta cada uno de estos problemas en generalmente una hoja de chequeo o de inspección. Posteriormente vamos a organizar los resultados que obtuvimos y vamos a ordenarlas de mayor a menor. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar el porcentaje en que cada problema es identificado y contribuye a la elaboración del gráfico y vamos a ver cómo queda un diagrama de Pareto. Como podemos ver, aquí tenemos, por ejemplo, el número de observaciones que tenemos. Evidentemente, el servicio a la habitación es el que más problemas generalmente trae. Después tenemos el problema 2, el problema 3, el problema 4. Y como podemos ver, aquí tenemos generalmente cuando son muchos otros elementos, se coloca aquí como otros. Vamos a ver más adelante si tenemos esa pequeña explicación para interpretar un poco, ¿sí? Entonces tenemos el número de quejas y el porcentaje acumulado. Como podemos ver, tenemos un porcentaje acumulado en este caso de casi 30%. Esto está en porcentaje. El segundo problema nos acumula un 60% y como podemos ver, llegamos con 4 problemas principales a un 80%. Bien, ahora vamos a ver lo que son los diagramas de dispersión. Este tipo de diagrama representa gráficamente la relación que existe entre dos variables, factores o características. Este proporciona una interpretación estadística y visual de los resultados obtenidos y nos ayuda a desarrollar un diagrama para desarrollar el diagrama de dispersión vamos a recolectar la información necesaria y vamos a graficarla en los ejes X y Y que seguramente hemos visto mucho en matemáticas, ¿sí? El plano de coordenadas cartesiano X y Y. Y posteriormente vamos a evaluar el comportamiento como lo vemos a continuación. En este caso tenemos un par de datos, el cual es representado en cada punto, ¿sí? Evidentemente aquí tenemos una recta, la cual un ajuste, en este caso se llama una recta de ajuste, el cual nos indica cómo generalmente se obtendrían los datos si fuera una línea recta. Podemos tener evidentemente otros tipos de ajustes que no son necesariamente lineales, pero en este caso se ha hecho un ajuste lineal y podemos ver la dispersión que hay de datos entre el ajuste lineal que tenemos. No vamos a ver con más detalle porque no es fin del programa.
Bien, las cartas de control. Las cartas de control son herramientas utilizadas en la fase de control en un proyecto de Six Sigma. Este ayuda a distinguir causas comunes de variación versus las causas especiales de variación. Las causas comunes, por cierto, no sé si me estoy adelantando, son aquellas que son naturales del proceso y no se pueden generalmente corregir. Son propias, están intrínsecamente dentro del proceso y son normales. No podemos nosotros corregir esos problemas y generalmente son muy pequeños, son imperceptibles. Estos son difíciles de identificar, por supuesto, y por ende de eliminar. Como ya hemos dicho, son parte del proceso. Están asociadas al proceso. Las causas especiales son fácilmente identificables y son removidas con facilidad ajustando un poco alguna de las variables del proceso. Estas son operacionalmente controlables y estas son operacionalmente no controlables, no se pueden controlar. Los componentes de una carta de control son los siguientes. Tenemos un límite superior de control, un límite inferior y un valor objetivo. Como podemos ver en esta gráfica, en esta carta de control, tenemos un punto que es una causa especial que está fuera de control y posteriormente se ha podido compensar el proceso. Tenemos que tener en cuenta que en el análisis estadístico de procesos, en el análisis estadístico de procesos o control estadístico de procesos, puede que se presente una que otra causa especial después de un tiempo prolongado de producción, por lo que no es necesario tomar ninguna medida. Eso tampoco lo vamos a ver porque no es fin de este programa. Finalmente, para el diseño para Six Sigma o Design for Six Sigma, que viene del acrónimo, ya hemos dicho, del término anglosajón, utiliza un ciclo muy similar al de Six Sigma, ¿no es cierto? Al proceso de Six Sigma como tal, que es el DMA-MC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En este caso, la diferencia podemos ver es definir, medir, analizar, diseñar y validar. Los dos últimos elementos son los que varían un poco. Generalmente el diseño para Six Sigma se utiliza para procesos nuevos y el Six Sigma como tal se lo utiliza para procesos existentes, como ya hemos dicho. ¿Qué hemos aprendido en este programa? Hemos aprendido la evolución del Six Sigma, comprendemos, ya sabemos qué es el Six Sigma, cuáles son sus objetivos, cuál es su aproximación estadística, por qué las organizaciones adoptan el Six Sigma, su interpretación matemática, los grupos de interés clave, la metodología DMAMC o de MAIC, como quieran ustedes definirla. Hemos visto las 7 herramientas básicas de calidad y tipos de datos, finalmente diseño para Six Sigma. Como hemos visto, este es un conocimiento teórico muy básico. No entramos en detalles y tenemos que tener en cuenta que después, en caso de querer certificarnos como profesionales en Six Sigma, si queremos obtener una certificación, estaríamos habilitados, por supuesto, en la condición de que aprobemos, estaríamos habilitados para el nivel amarillo. Recordemos que el nivel amarillo todavía contempla mucha teoría, evidentemente se la ve con más profundidad. Posteriormente, en el nivel verde, ya se utilizan, se implementan ciertas herramientas, usted tiene que aprender a aplicar. Y finalmente en el nivel negro, Six Sigma Black Belt, ya va a ser muy hábil con la aplicación de todas las herramientas que son utilizadas y aplicadas por Six Sigma y así como el análisis e interpretación de datos. Ya va a ser capaz de liderar un proyecto de Six Sigma en la organización. Usted como Six Sigma Cinturón Negro va a formar a los cinturones verde, los cinturones amarillos y por supuesto los cinturones blancos. Cada uno tiene un soporte y trabajan en conjunto. Bueno, agradecidos por su tiempo. Espero verlos posteriormente. Vamos a seguir elaborando programas. Estamos para servirles y por supuesto dilucidar sus preguntas. Muy agradecidos una vez más. Me despido deseándoles
un excelente día y jornada. Gracias.